Muy, pero muy bienvenidos, hermanos. Damos una cordial bienvenida a nuestro estudio de Discipulado y Academia Bíblica en la clase de Primera de Corintios. Estamos ya en nuestra cuarta clase, clase 4, edificando la iglesia. Hoy día vamos a trabajar este texto del capítulo 3. Estamos siguiendo la serie. ¿Cómo se llama la serie de nuestro estudio? Todo de Corintios. ¿Alguien se recuerda? La serie. Una exhortación divina frente a una iglesia desordenada. No se olvide, una exhortación divina frente a una iglesia desordenada. Muy bien, damos comienzo a esta oración. Hermano Luis, ore al Señor que Dios guíe en nuestra clase del día de hoy. Amén. Muy bien, yo le había dado una tarea, quienes estaban, si vieron por ahí una película que estuvimos viendo hace la clase anterior, le dije que vieran la película Hijo de Paz. ¿Recuerdan? ¿Algún comentario de esa película? Hijo de Paz. No tuve tiempo, pastor, perdón, de ver la película. ¿O no? Está basado ahí en bueno, era una tarea porque como a veces hay cosas que los pueblos tienen, pero cómo podemos usar como puente para generar la predicación. Tomábamos el ejemplo de Pablo cuando estuvo en el Areópago, ¿recuerdan? Cuando le dice al Dios, porque los griegos tenían muchos dioses y tenían una frase escrita, dice, al Dios no conocido. Entonces él se tomó de esa frase para hablar del Dios no conocido. Bienvenida, hermana Patricia, Patricia Contreras. Sí, hola pastor. Hola, hermanita. Bienvenida a la clase. Estamos en 1 Corintios capítulo 3. Vamos a desarrollar el día. Muy bien, igual le voy a dar clase para que lean o vean la película Hijo de Paz, ¿ya? Hijo de Paz. Muy bien, vamos a entrar de lleno a nuestra clase de hoy. Estamos en la serie, entonces, ¿cómo se llama la serie que estamos estudiando? Una exhortación divina frente a una iglesia desordenada. Sí, usted puede tener su cuaderno, sus notas ahí para poder ir anotando, apunte, mapa conceptual, a pesar que tenemos aquí el apoyo de la grabación más la presentación que está ahí, que es la pizarra digital, eh, que nos permite juntos crecer en la palabra. Bienvenido, Ricardo. Ahí está Ricardo Enríquez, también conectándose. Vamos a Buenas trabajar el texto. tardes. Entonces vamos a trabajar el texto de 1 Corintios, capítulo 3. Hemos estado hablando las clases anteriores, la primera clase hablamos de cómo ser la iglesia de Dios que está en ese lugar. ¿Se acuerda que no debíamos decir la iglesia de Corintios, sino que la iglesia de Dios que está en Corintios? ¿Se acuerdan? Porque la cultura no puede normar o permear lo que la iglesia debe ser, sino que el reino de Dios debe ser una influencia en esa cultura. Después estuvimos viendo la división que había entre los que decían, somos de Pablo, soy de Apolo, soy de Cefa, ¿de acuerdo? El Señor nos manda a vivir la unidad en el Espíritu, ¿ya? Y la tercera clase estuvimos viendo el contenido de la predicación. Recuerda que Pablo ahí va con mucho temor y temblor para que su fe no esté fundada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Entonces eso estuvimos viendo hasta al capítulo 2 de Primera de Corintios. Hoy entraremos de lleno al capítulo 3. Entonces, para ir desarrollando la clase de hoy,
vamos a decir lo siguiente. Vamos leyendo, dice, Cristo, su persona, sus obras y sus enseñanzas son el fundamento de la iglesia. Entonces eso es importante entender, mi hermano, que Cristo debe ser el centro de la atención, que Cristo debe ser nuestra vida, nuestro anhelo, todo lo que Dios nos va mostrando, Cristo debe ser el centro. Su persona, sus obras, sus enseñanzas son el fundamento de la iglesia. Así que en este día, cuando miramos la palabra del Señor, al estudiar el texto, mirando este pasaje, estamos viéndolo desde el punto de vista ahí de que Pablo va mostrando los principios, el diseño que Dios reveló al apóstol para que nosotros apliquemos a la vida de la iglesia. ¿Ya? Bienvenido, hermano. Aquí se agregan más a estudiantes, ¿ves? Manaleti y mi hermano Alfredo ahí, ¿ves? Ahí, para que ustedes ven, estamos a dos cámaras ahí. Entonces, observando el texto, entonces, vemos eso. Entonces, cada persona, estamos en hermano, en 1 Corintios capítulo 3. Cada persona que sirve en la iglesia debe tener cuidado cómo edifica. Ya, de repente cuando nosotros, eh, a veces en la iglesia hay competencia entre nosotros, no debe haber eso. Debemos tener un mismo sentir, una misma visión, mismo anhelo, mismo espíritu. Ya no debe haber fracciones de visiones. La visión es una sola. ¿Y cómo la iglesia va a captar la visión? A medida que estudia la palabra. Por ejemplo, aquí nosotros al estudiar la palabra, la iglesia tiene que captar la visión que estamos llevando y en ese transitar, al estudiar la palabra, vamos a ver para dónde va la micro, como se dice en el refrán popular, ¿cierto? Entonces, sabemos para dónde vamos, porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. La iglesia local debe trabajar para que cada creyente procure la madurez. Por eso hemos creado programas, hemos creado distintas áreas para que la gente tenga eh, cabida y donde tengan espacio para crecer juntos. Tenemos los ministerios, por ejemplo, de varones, por ejemplo, ¿cierto? Tenemos los ministerios de damas, tenemos los jóvenes, pero también está el culto, pero también están los estudios general de la iglesia que apuntan a que vayamos alcanzando la madurez. Entonces, todo eso son insumos espirituales para que nosotros decir gracias Señor por tener estos recursos y de esta manera crecer en la viña del Señor. La iglesia local debe trabajar para que cada creyente procure esa madurez. Y por eso estamos con estos programas de estudio. ¿Cómo Dios va a cambiar nuestro entendimiento o madurez espiritual? Por medio de la palabra. La transformación de la palabra. Dios nos llama a crecer siendo guiado por el Espíritu y no en la carne. Muchas veces podemos mostrar o darnos los caperuzos de que somos capaces aquí y allá, pero quizás lo podemos hacer en la carne, es lo que le pasó aquí la iglesia de Corinto. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguna observación en esta introducción del texto? Todavía no lo leemos el texto, pero sí vamos a desarrollarlo a modo de introducción, esto marcando los principios que están allí en la pizarra digital. Antes nosotros teníamos una pizarra con tiza, después vino la pizarra con plumón. Ahora estamos con la pizarra digital. ¿Estamos? ¿Algún comentario en el panel? Muy bien, vamos a avanzar. Hay un pastor, A.W. Tozer, que es un pastor de la Alianza Cristiana Misionera, un gran erudito que escribió lo siguiente en su libro en cuanto al liderazgo. Dice lo siguiente: hasta que el liderazgo espiritual no esté ocupado otra vez por hombres que se anulen a sí mismos,
tenemos que esperar una determinación progresiva en la calidad del cristianismo popular, año tras año, hasta que lleguemos al punto de que el Espíritu Santo, contristado, se separe totalmente como la Shekinah, se ausente del templo judío. ¿Recuerdan la Shekinah? ¿Se acuerdan que el Señor se manifestaba cuando el pueblo de Dios estaba en el tabernáculo? La presencia de Dios. ¿Se acuerdan que allí el Señor los guiaba? Y después cuando establecieron el templo, Dios allí, a través del el arca del pacto, allí Dios se manifestaba, el pueblo se reunía y ellos veían la Shekinah, la presencia de Dios. Hoy ya Dios no obra así en el templo, ahora Dios obra en cada persona, cada uno de nosotros que somos hijos de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que vivir una vida recta, una vida espiritual ocupada en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y así veremos la presencia manifiesta de Dios, obrando y respaldando el trabajo que hacemos para la gloria de Dios. Esto es lo que escribe ahí el doctor A.W. Tozer de la Alianza Cristiana Misionera. Años atrás fue pastor allí en los Estados Unidos. Una eminencia que escribió muchos libros. Ahí yo le puedo compartir libros de A.W. Tozer. Vamos a trabajar hoy día el texto, el capítulo 3 del 1 al 9. Muy bien. Dice así, vamos a pedir que alguien en el panel pueda leer el texto. No sé si Ricardo está disponible para leer el texto. Capítulo 3, Primera de Corintios 3 del 1 al 9. Ya, mi hermano Alfredo, adelante, con voz fuerte, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, no como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre otros celos, con contiendas y distinciones, no sois carnales, andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no soy carnal. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté a Apolos, regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que el que planté Así que ni el que planta es algo, ni el que lo riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, porque cada uno recibe recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois la labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Gracias. Interesante. ¿Recuerdan la clase anterior? ¿Se acuerdan que mostramos una lámina con tres tipos de hombres? Estaba el hombre natural, que nos percibe la cosa del espíritu, ¿ya? Después venía el hombre carnal, que somos nosotros, que somos creyentes, pero y ahí en esa figura aparecía una silla, por ejemplo, en el hombre natural está fuera Cristo del corazón, ¿ya? Y el que está entronado en la silla es el yo. En el hombre carnal está el yo, pero está eh, al lado, la cruz está fuera, fuera del corazón, ¿ya? Del trono, por ejemplo. Pero ese es el hombre carnal. Y el hombre espiritual, ¿qué significa el hombre espiritual? Que está el centro, en la silla estaba Cristo, la cruz, ¿ya? Y que las cosas del mundo, el yo, queda afuera. Entonces, esa diferencia de esos tres tipos de hombres. Y hoy día vamos a desarrollar el hombre carnal. En las clases anteriores estuvimos viendo el hombre natural, que es el inconverso que no conoce a Dios, como decía la clase
la lectura ahí dice que no, le parecen locura, no la pueden entender. Las cosas de Dios le son locura. ¿Ya? ¿Estamos bien? Ahora vamos a ver el hombre carnal que somos nosotros, que en muchas iglesias también podemos estar en la carne y no en el espíritu. Dice, dice, de manera que yo, hermano, no pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hace un niño? Hay que darle leche para que crezca. Por ejemplo, aquí estamos comiendo, no estamos sirviéndonos leche aquí en este estudio, porque este estudio está dirigido a toda la iglesia. Entonces, aquí hay ya como una especie de vianda ya un plato fuerte. Es el estudio de la palabra. Entonces, ahora, por ejemplo, en el estudio de nuevos creyentes, uno enseña cómo orar, cómo leer la Biblia, eso es cómo vencer el pecado. Esos son para lecciones para nuevos creyentes, ¿ya? Cómo vencer la tentación, es para nuevos creyentes. Pero en cambio, cuando estamos estudiando, como este caso acá, tiene un nivel más exigido, como responde a también una parte académica, pero también una parte espiritual, con los estándares de que no hacemos pruebas, pero sí estamos con el contenido profundo. Entonces, aquí habla la importancia de la suprema de Dios que allí marca. Mire. Hay una descripción que aparece en este texto. Dice, recordemos que un hombre espiritual, neumático, de ahí viene la palabra neumático, ¿eh? Sí, la palabra neumático significa espíritu. ¿Se acuerdan que los neumáticos tienen aire? Entonces el aire es como un espíritu. ¿Se acuerdan cuando allí Jesús le ilustra a Nicodemo, dice, el hombre cuando nace, cuando es como el viento sopla, no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Entonces ahí la palabra es neumático, el espiritual. Entonces los espirituales son los neumáticos, ¿ya? Llenos del oxígeno de Dios. ¡Wow! Tremendo, ¿ah? Y el natural, el que inconverso así se dice en griego, esto está psíquicos, ¿ya? El hombre carnal es sarquicos, el hombre dominado por la carne. La carne es la naturaleza humana separada de Dios. En la carne, la baja naturaleza domina sus actitudes y acciones. Las actitudes carnales contristan al Espíritu Santo. Vamos a leer ese texto que aparece ahí en Efesios, capítulo 4, versículo 30 al 31, que dice lo siguiente, 4:30 al 31. Dice, no os contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado en el día de la redención. Y es interesante, como dice acá, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y después hace el contraste. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mira, interesante lo que dice allí. ¿Cómo podemos contristar al Espíritu Santo, hermano? A veces en los gritos, a veces en maldecir, gritería. ¿Cómo debemos ser pausados cuando nos enfrentamos a conflictos? Entonces yo, por ejemplo, veo cómo podemos poner a prueba si estoy o no controlado por el Espíritu Santo. Cuando yo me enfrento a una crisis, mire, esto es interesante. Voy a dejar la escoba, como dice una canción, está la escoba, está la escoba. No, pues, no debo dejar la escoba, ¿ya? Sino que debo ser controlado por el poder del Espíritu Santo. No con mi impulso, sino bajo los parámetros de la presencia de Dios en nuestra vida.
Como dice la palabra, Él pone el querer y el hacer para su buena voluntad. Maravilloso. Entonces, la evidencia, allí, por ejemplo, estaban el partidismo, ¿cierto? Habían peleas, estaban los grupitos, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo, yo soy de acá, yo soy de allá. Olvídate. Cuando la iglesia pasa eso, realmente como aquí, Se muteó, pastor, no se escucha. perdón, ¿hasta dónde quede? Bueno, aquí, la evidencia, gracias, hermana. La evidencia, acá dice, la evidencia dice de acá de la iglesia de Corintios, había muchos partidismos, habían peleas, estaban los grupitos, ¿ya? Por eso de repente uno es importante que en la iglesia yo establezca amistades, pero esos grupos que si me llevan a, a cosas tóxicas, más allá de sobresalirse o buscar exclusividad, eso es peligroso. Es importante que en la iglesia se genere lazos, hayan amistades entre los hermanos, entre familias. Pero eso debemos cuidar esa unidad, porque a veces uno tiene que aprender a respetar los límites. ¿Hasta dónde llegamos? Cuando uno traspasa los límites, ahí se generan los conflictos, o cuando uno es muy invasivo. Entonces, acá la iglesia, en Corintio, había estos partidismos, que uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo, y yo soy de Cristo. Aunque digamos que nosotros somos cristianos, como decía una frase tiempo atrás, marcada como exclusiva, por favor no fume aquí, por favor no fume aquí, somos cristianos. Entonces, eh, eso era como, no sé, está bien, eres cristiano, pero están fumando afuera, no fume aquí, por favor. Entonces, es eso. Nosotros estamos llamados para impactar con el Evangelio a nuestra comunidad latente, al rebaño latente que debemos alcanzar. Por lo tanto, nosotros no solamente pensar en el grupo que está aquí dentro de la congregación, sino que también el rebaño, también es los que están por alcanzar. Todo labranza o en sus alrededores. Ahora, si nosotros pensamos que solamente nosotros podemos estar cayendo en este asunto en los grupitos, ¿ya? Tenemos que relacionarnos con la comunidad que no conoce de Cristo todavía, porque también es el rebaño latente que debemos alcanzar. Los corintios, que tenían al Espíritu Santo, ¿eran todos maduros espirituales? La pregunta. ¿Eran todos maduros? ¿Por qué? Dice, después de 3 años, Pablo esperaba un crecimiento mayor en ellos, pero parecían niños. Además, Pablo había estado con ellos 1 año y medio. Mire, entonces ellos seguían en su inmadurez espiritual. No estaban preparados para cosas profundas, solamente con el a veces, el pastor nos conformamos solamente con el domingo, en el culto del domingo, pero no estudiar en la semana, no profundizar en las cosas de Dios. Los corintios habían fracasado en en el amor, por eso había mucho celo, habían contiendas, había muchas peleas. ¿Alguna pregunta, alguna intervención del panel o los presentes? Según estos versos del 1 al 9. Interesante como allí Pablo dice que le dio a beber leche y no vianda porque no eran capaces ni soy capaces todavía. Y recuerda cuando leíamos allí en el capítulo 1, verso 7, ellos tenían todos los dones espirituales, recuerdan allí, verso 7, 1, 7, de manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos tenían todos los dones, pero estaban en la carne. Por eso hoy día la mejor evidencia, hermano, tenemos que mostrar el fruto del Espíritu. Nosotros podemos tener, quizás tengamos el carisma,
carisma, el carisma espiritual de los dones, porque eso significa carisma, pero quizás estemos en la carne. Muy bien, vamos a seguir desarrollando los siguientes pasajes. Muy bien, cuando habla de la metáfora que usa Pablo para hablar del crecimiento, ¿qué metáfora usa allí Pablo hablando de este crecimiento espiritual? Versos 6 y 9, bien interesante. Dice, yo planté, Apolo regó, es lo que se llama hoy día plantación de iglesia. Algunos van a plantar una obra, después el que viene es el que riega. Pero ¿quién debe dar el crecimiento? Dios, ¿cierto? Entonces tienen el mismo valor. Muchas veces pasa en las iglesias, el pastor que llegó ahora, a veces piensa que solamente lo que está haciendo ahora es el trabajo que se hizo por muchos años y desconoce la historia de quienes fundaron, quienes trabajaron en el proceso para poder estar hoy donde está. Entonces, cuando miramos la historia de cada iglesia, tenemos que también valorar quién plantó, quién regó y quién van pasando la antorcha uno a otro y van avanzando en este crecimiento espiritual. El ejemplo del huerto, allí habla de que uno planta, otro riega, pero ninguno pretende haber hecho crecer la semilla. Porque cada uno tiene distinto labor, pero tienen ante Dios, tienen un mismo valor. Tanto el que planta como el que riega son una misma cosa. Entonces, la pregunta que encontramos allí, ¿qué metáfora usa Pablo del crecimiento? Usa la metáfora del huerto, la planta, el que riega. Entonces la iglesia también está así. Uno plantó, otro riega. Pero acá cuando vemos los siguientes versos, del 5 al 9, que dice lo siguiente, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de la cual habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Nada más por pura misericordia. El Señor concedió. Hacemos la siguiente pregunta ahí en su panel. En el panel dice, ¿qué respuesta da Pablo a los que causan divisiones? Verso 9. Bueno, aquí tenemos un desglose, sobre todo acá dice que Pablo y Apolo son siervos y no amos. ¿Cuántas veces le esperamos que los pastores seamos siervos y no amos? No solo que dan orden, sino que sirven. Número 2, cada uno tiene un ministerio especial. Uno planta, otro riega. El nombramiento de cada uno es del Señor, no de la iglesia. Interesante observar esto. El nombramiento sea del Señor. Obviamente la iglesia debe confirmar eso, pero el Señor es el que llama. 4, eran socios igualitarios. Sus tareas por separado tenían el mismo valor. Evangelizar, educar, ambas hacen discípulos. Número 6, el crecimiento lo da Dios, a pesar de haber o saber que algunas tierras rinden poco. ¿Recuerdan allí la parábola del sembrador? Que él salió a sembrar y se cayó en distintos tipos de suelo, que cayó junto al camino, junto a pedregales, junto a espinos y también cayó en buena tierra. Entonces la audiencia hoy en día, también tenemos variedad de audiencias. Por eso es importante que nosotros estemos bien sintonizados con lo que Dios quiere hacer en este tiempo. El crecimiento lo da Dios, a pesar de saber que algunos tienen que rinden poco. Número 7. Pablo se describe a sí mismo y a Apolo como colaboradores de Dios. 8. Son colaboradores, no líderes de partidos que compiten entre sí. La iglesia, por ser inmadura, le decía, bueno, yo sigo a Pablo, yo sigo a Apolo, yo sigo a Cefa, pero es la iglesia inmadura que actuó de esa manera.
Pero cuando nosotros nos alineamos a la palabra del Señor, nosotros seguimos a Cristo y no al hombre, no al hombre. 9. Cada obrero recibe su salario conforme a su labor y no de acuerdo a su producción. Eso es lo que allí vemos en las empresas hoy día, ¿cierto? A usted le pagan por la producción. En cambio, acá en la viña del Señor, por su labor. Buen siervo fiel. En lo poco ha sido fiel, en lo poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré. Es decir, no es por la producción, ¿ya? Por ejemplo, un día vamos a estar todos ante el Señor. Allí va a estar Billy Graham y va a estar usted. Billy Graham con no sé cuántos miles y miles ha ganado en el mundo de la predicación. Pero ante usted y Billy Graham no es más él que usted. Ante Dios, Billy Graham, usted, ante los ojos de Dios, son iguales. ¿Entiende? ¿Cumplió su carrera? No, exactamente. Exactamente. Entonces, eso es importante verlo desde la mirada del reino de Dios. ¿Algún comentario, hermano, del panel o presencial? Consulta, pregunta. Abra su micrófono, su cámara si quiere intervenir. Apolo. Apolo era otro líder. Ya Apolo, para que sea Apolo, investigue quién es Apolo en el Nuevo Testamento. Ya Apolo fue un discípulo de Juan, Juan el Bautista, y cuando la iglesia temprana empezó a predicar, y Apolo tenía una buena oratoria. Y usted va en el libro de Hechos de los Apóstoles, va a ver la historia de Aquila y Priscila. Y Aquila y Priscila los discipulan a Apolo porque Apolo tenía una buena dicción, un buen discurso, sí, un buen hablamiento, pero le faltaba la otra parte del evangelio, de hablar de Jesucristo. Entonces él tenía solamente hasta el bautismo de Juan. Por eso, allí en Éfeso eh, hay un mover del Señor que el Señor allí obra en ellos. Pero Apolo era tenía una buena oratoria, entonces un buen líder, pero le faltaba un discipulado. Por ejemplo, hay gente que hoy día tiene buena prestancia, buen discurso, pero a lo mejor le falta más estudiar la Biblia, que alguien lo oriente. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, ¿quiénes cumplieron esa labor? ¿Quiénes pudieron hacerlo? Aquila y Priscila, este matrimonio, amigo de Pablo, que hacían las tiendas de campaña, porque Pablo, recuerdan que era un bioocupacional, llamémoslo así, que para generar recursos él trabajó haciendo carpas de tienda junto a sus amigos, llamemos hermanos en Cristo, Aquila y Priscila, que también tenían este emprendimiento de hacer tiendas de campaña. ¿Me explico? Muy bien. Muy bien, vamos a ver los versos 10 al 15 ahora. ¿Alguien del panel que pueda leer? Porque lo leyó acá hermano Alfredo. Ahora del 10 al 15. Ricardo, Amén. 3 del 10 al 15. ¿sí? Estoy leyendo la traducción en lenguaje actual por si acaso. Ok. Ya, 3 del 10 al 15. Dios, por su bondad, me permitió actuar como si yo fuera el arquitecto de este edificio. Y yo, como buen arquitecto, puse una base firme. Les di la buena noticia de Jesucristo. Luego, otros construyeron sobre esa base. Pero cada uno debe tener cuidado de la manera en que construye. Porque nadie puede poner una base distinta de la que ya está puesta, y esa base es Jesucristo. A partir de esa base podemos seguir construyendo con oro,
plata, piedras preciosas, madera, paja o caña. Pero cuando llegue el fin del mundo, Dios pondrá a prueba lo que cada uno enseñó. Será como probar con fuego los materiales que usamos para la construcción. Si lo que uno enseñó pasa la prueba de fuego, recibirá un premio. En cambio, si no pasa esa prueba, lo perderá todo, aunque él se salvará como si escapara del fuego. Gracias. Bueno, aquí en segundo lugar de este pasaje estamos viendo los cimientos y los constructores, ¿cierto? ¿Cómo estamos construyendo el reino de Dios? Y aquí el apóstol Pablo usa metáfora, usa para hablar del crecimiento espiritual. En el verso 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Entonces, la construcción de un edificio, dice, ya Isaías había hablado acerca de la destrucción de Israel y el nuevo edificio de Dios, según allí Isaías 28, del 14 al 18. Si alguien puede buscar Isaías capítulo 28, del verso 14 al 18, y lo puede leer. ¿Del 14 al 28, pastor? Sí, de Isaías 28, Isaías 14 al 28 del 14 al 18. al 18. Hombres sinvergüenzas que gobiernan en Jerusalén, escuchen bien a Dios. Ustedes se sienten muy seguros por haber hecho un trato con Egipto, pero es un trato de muerte, es un trato engañoso. Por eso Dios dice, yo seré para Jerusalén una piedra valiosa y escogida. Seré la piedra principal y serviré de base al edificio. El que se apoye en mí podrá vivir tranquilo, porque usaré como guía la justicia y la rectitud. Ustedes que confían en que Egipto los protegerá, pero el poderoso ejército de Asiria destruirá esa falsa protección. Quedará anulado ese trato de muerte que hicieron con Egipto. Cuando llegue el momento terrible, una gran desgracia los aplastará. Gracias. Ahí está la advertencia de que Dios también iba a aplicar un juicio con Israel cuando Dios lo llamó como, como algo especial para él, pero Israel no entendió. Y claro, hoy día el verdadero pueblo de Dios o la construcción de este edificio ahora es la iglesia, que somos nosotros, que lo componen tanto judíos como gentiles, ¿ya? Donde dice allí en Efesios de que él derribó la pared que dividía estos grupos. En cambio, Dios nos ha hecho cercanos por medio de Cristo, donde judíos y gentiles somos uno en él, ¿ya? No hay otro pueblo. El pueblo hoy día en el Nuevo Testamento es la iglesia, ¿ya? La iglesia de Cristo, ¿ya? Por eso él dio su vida. Entonces, acá Pablo está diciendo que él puso el fundamento, ya dice el verso 10, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Es lo que está allí mostrando, como Dios le reveló todo este misterio, él lo escribe en esta carta, para dar a conocer la implicancia, la importancia que la iglesia tiene hoy por medio de Cristo. Un edificio nuevo para Dios. La iglesia es un edificio nuevo para Dios. Que no es este edificio, por si acaso, no nos confundamos. La iglesia son usted y yo, seres humanos, que nos movemos para cualquier lado. Es como que somos el tabernáculo de Dios, porque ¿se acuerdan que el tabernáculo era móvil? Así nosotros somos el tabernáculo de Dios, donde Dios habita en medio de nosotros y por su espíritu. La siguiente pregunta que aparece ahí dice, ¿por qué Pablo se consideraba perito arquitecto? Pablo tenía siempre el cimiento. Él fundaba iglesias y no estaba mucho tiempo en ese lugar. Tenía que seguir evangelizando. Como misionero, él fue un plantador de iglesia, pero tenía que seguir avanzando. Plantaba y se iba a otro lado. Plantaba y se iba a otro lado. Eso es lo que hace un plantador de iglesia.
La siguiente pregunta, ¿qué significado tiene el simbolismo de materiales preciosos y de los perecederos? ¿Qué significa eso? El tipo de servicio que hagamos para el Señor. Comparemos ante el tribunal de Cristo o tribunal de la recompensa. Segunda Corintios 5:10. ¿Qué dice Segunda Corintios 5:10? Estamos adelantándonos al texto más adelante que vamos a leer. Habla del tribunal de Cristo, ¿cierto? ¿Qué va a pasar allí en el tribunal de Cristo? ¿Quiénes van Dice, a comparar? ¿Qué dice María Andrea? no pensé que lo iba a leer, perdón. Si yo no. Ya. Dice, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Ok, gracias. Entonces allí nosotros vamos a rendir cuenta de lo que hicimos estando en este mundo y como hijo de Dios. ¿Ya? Entonces, observando eso. Entonces, después habla de Mateo 25, del 21 y 23. Ahí habla de una parábola, Mateo 25, 21 y 23. ¿Ahí lo encontró? Mateo 25, 21 y 23. Y su señor le dijo, bien, buen siervo, fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré en el gozo de su señor. Llegando también, había recibido 2 talentos. Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos por ellos. Su señor le dijo, fiel, buen siervo, fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entre, entra en el gozo. Amén. ¿Cómo será ese día cuando el Señor nos diga, bienvenido, y nos dé la recompensa para a los vencedores, ¿cierto? Y los vencedores somos los hijos de Dios, su iglesia. Punto número C, sabiduría e insensatez. Vamos a ver ahora del texto de 3, del 16 al 20, al 22, hasta el 23, perdón. Ya, otro que pueda leer, Felipe, Amén. si puede leer capítulo 3, versos 16 al 22, o hasta el 23 mejor, porque va Leo el Noni. 23. Dice el 23, leo en nombre del Señor. ¿No saben que ustedes son templo de Dios, que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y ustedes son el Espíritu. Que nadie se engañe, que alguno quiera pensar según la sabiduría de este mundo. Hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque para Dios la sabiduría de este mundo es insensatez. Pues escrito está, Él atrapa a los sabios en sus propias trampas. Y en otra parte dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y estos son inútiles. Así que nadie debe vanagloriarse de los hombres, porque todo es de ustedes. Sea Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presento, lo porvenir, todo es de ustedes, que ustedes son de Cristo y Cristo es de Amén. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que quieren destruir el templo de Dios? Según los versos 16 y 17, dice, ¿no sabéis que soy el templo del Espíritu de Dios? Y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá
a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, por eso tenemos que cuidar. Desde los divisionistas hasta que los que se oponen al Evangelio son los que están destruyendo el templo de Dios. Por eso hoy día es importante la vida de la iglesia, lo que hemos hablado en reunión, en trabajo como asamblea, ¿cierto? Allí se va a notar realmente quiénes son o no son, o somos. Entonces, el texto habla de el hombre espiritual o la mujer espiritual, y también habla del hombre carnal, también habla del hombre natural. Entonces, es importante que nosotros actuemos como hombre y mujer espiritual, no como carnal, porque como acá dice, carnal es un niño, ¿ya? El niño, ¿qué hace? Le da berrinche. Que los berrinches es eh, para, para lograr algo, tiene que hacer berrinche y le, da- le dan el gusto cuando hace berrinche. Entonces nosotros, como hijos de Dios, a la luz de la palabra, no hacemos berrinche, todo lo contrario, actuamos en sabiduría, no en insensatez. ¿Qué debe hacer aquel que se cree sabio según el verso 18 y 20? Dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio de este siglo, en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Otra paradoja ahí que encontramos a través de Pablo, hablando allí en un contraste de para ser sabio. ¿Qué debe hacer aquel que se cree sabio? Según el verso 20. Reconocer la necesidad de recibir la verdadera sabiduría. Por supuesto, tienen que ser humildes. Podemos allí encontrar la cita de Job 5:13 y Salmo 94:11. ¿Qué dice Job? El libro de Job, capítulo 5:13 y Salmo 94:11. Job 5:13 y el otro Salmo 94:11. Deben avergonzar a los corintios por gloriarse por la supuesta sabiduría de sus líderes religiosos. ¿Qué dice el texto de Job 5:13? Que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Amén. ¿Otra vez lo repito, hermano? Que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. ¿Escucharon, hermano? ¿El panel? Levante el dedo para poder ver. Muy bien. Más o menos. Si se lo escucharon bien. Más fuerte. Que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Ahora sí dice. Muy bien. Gracias, hermano. Por eso es importante trabajar con los rostros, porque ya en los rostros cuando yo veo, inmediatamente me doy cuenta si están escuchando o están escuchando. Está interesante, uno ya adquiere esa destreza de, a mí lo del panel, yo me doy cuenta si están escuchando o están escuchando, porque ya en los gestos veo que no están escuchando. Aunque diga que lo estoy escuchando, pero bueno, ¿estamos bien o no? Muy bien. Amén. Como dice, el maestro conoce a sus discípulos. Muy bien, vamos a leer Salmo 94:11. Aquí ¿Qué tengo dice? la cita, pastor. Ya dígale, a ver. Salmo 94:11 dice, el Señor conoce los pensamientos de la gente, sabe que no valen nada. Correcto. Entonces los corintios debían entender esto. No van a gloriarse
en la supuesta sabiduría que tenían los líderes de la iglesia, sino que el fundamento es Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Pastor, Dime, ¿me permite leer esta traducción? por supuesto, dele no. Dice, es el mismo versículo, 94:11, Salmo. Dice, bien sabe nuestro Dios las tonterías que se nos ocurren. Suena- Yo te digo, A ver, Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. ya, miren. ¿Qué dice la hermana Patricia? Está en silencio la hermana Patricia ahí. Muy bien. Sigamos Ah, avanzando. pastor. Ah, ya, bueno, ok. No, yo tengo la Reina Valera, así que ya todos la conocen esa versión. Sí, eso, español. Ya, pastor. La pregunta siguiente que están viendo ahí. ¿Por qué Pablo dice que todo es vuestro, según 21 al 23? ¿Qué quiere decir? Que los apóstoles habían sido privilegiados, no para que los corintios los sirvieran, sino a la inversa. La apelación es dirigida a todos los creyentes para que comprendan que sus líderes son de Cristo. Efesios 4, 7 al 11. Luchito. Efesios 4, 7 al 11. ¿Sí? Pero a cada uno de nosotros se dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Y esto que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Gracias, hermano. Entonces, el Señor, allí bajo su poder, Él constituyó a los pastores, evangelistas, a profetas, para edificar el cuerpo de Cristo. Y no debe ser enfrentado entre sí para aquellos que quieren que lo han recibido, ¿cierto? Todo es por pura gracia, ¿ya? Todos esos dones son para edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Dios. Conclusión, ¿qué podemos decir la conclusión hoy día? Lo siguiente, Dios nos llama a crecer y madurar. El mero conocimiento envanece, pero el amor edifica. Interesante, miren, ¿cuántas veces nos envanecemos? Y eso es lo que estaba pasando en Corintios por la inmadurez espiritual. Hermano y mi hermana, usted si estás en este discipulado, estamos avanzando con este nivel también de exigencia, eh, tenemos que llegar a la medida del varón perfecto. Jesucristo es nuestra medida. Todos somos siervos de Dios, colaboradores suyos, que trabajamos para cumplir nuestra misión. Nos complementamos. Entre nosotros no competimos, pero lo que más se ve en la iglesia a veces es la competencia, ¿ya? Y no, nosotros no debemos competir. Yo no compito con nadie, nos complementamos. Sí, ¿cuál es la competencia que tenemos que tener con el mundo? El mundo está tan rápido hoy en día que si nosotros no revisamos el que hacer, al final vamos a quedarnos en nuestra burbuja, como escuchamos ayer, sino que debemos ser más osados, como dice la palabra, como dice un pasaje de la Biblia, dice, los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Por eso habla de que el mundo es muy
muy hoy día tentador, pero allí donde nosotros tenemos que estar tan sintonizados con el Señor para buscar a Dios en todo momento. Entonces, la iglesia es el templo de Dios, que debemos cuidar de los ataques de la carne, del mundo y de Satanás. Por ejemplo, cuando hablamos de la carne, un hermano, Dios puede usar, bueno, por eso tenemos que estar tan unidos y en oración. Dios puede de repente usar a una persona que está débil en la fe para quizás dañarlo o afectar la obra de Cristo. Por eso acá dice, cuando habla de la carne, nosotros mismos podemos ser piedra de tropiezo para el avance del Evangelio. El mundo también que es atractivo y también Satanás. Tenemos tres enemigos, la carne, el mundo y Satanás. Muchas veces lo tiramos primero como que Satanás es primero. No, Satanás aún pide permiso para eh, hacer, si Dios no lo autoriza, no hace nada. Tenemos varios ejemplos de Satanás. Ejemplo de Job, de rodear la tierra, dice, y he visto tu siervo Job que allí se mantiene justo, bla, 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 pero allí el Señor le permite para que Job viva esta prueba donde pierde su familia, le viene una lepra, y ahí aparecieron los amigos que a veces de repente que dicen, ah, quizás te está pasando por esto, quizás has pecado por eso, o quizás no estás yendo a la iglesia, por eso estás pidiendo eso. En vez de venir a ser amigos, partner, entender la situación que está pasando, empiezan a decirle cosas, cosas como más modelo religioso. Y eso también Dios nos libre en hacer cuando las personas están viviendo dramas tan tristes. Tenemos que compadecernos con esa gente. Pero muchas veces dicen, ah, quizás no está orando, por eso tiene eso. O quizás no está leyendo la Biblia. Pero ¿cuántas veces yo me esfuerzo para poder hacer o enseñarle de las cosas de Dios a esa persona? Si no le he enseñado cómo caminar, cómo conocer la Biblia, no lo puedo exigirle. Cada disciplina tiene su manera de enseñar sus valores y sus principios. Pastor, ¿Es resulta? ¿me permite comentar algo respecto a lo Sí, mismo? Eh, Eso puede pasar mucho de estar viendo la paja en el ojo ajeno y Jesús correcto, lo tomó en su momento como ver primero, antes de juzgar al hermano de esa forma, eh, ¿qué nos cuesta orar por ese hermano que uno ve en debilidad? Si es que Dios lo mostró o Dios no permitió ver eso, es para orar, no es para juzgarlo de manera como el mundo lo hace, con crítica. Eso nomás correcto. quería comentar, Sí, pastor. gracias. Muchas veces dice, ¿quién mata a su propio soldado o deja botar a su soldado? Mire, uno ve en la milicia que cuando hay un soldado herido, todos van al rescate, ¿cierto? Rescatar a su compañero. Tristemente ver hoy día que en la iglesia, que el único ejército que deja a sus soldados votados. Es triste eso. La iglesia es el único ejército que deja a sus soldados votados, heridos. No vamos al rescate de él. Entonces hoy día como iglesia, si tenemos que juzgarnos por el que quedó atado se cayó, tenemos que ir a recogerlo, a levantarlo. Podemos, dice así la estadística, pero no debemos conformarnos, sino que cómo podemos revertir eso, cambiar. A mayor conocimiento, mayor somos responsables de ir a levantar a nuestros soldados heridos. Entonces, al final, después de la guerra, dice, todos somos generales. General. Así que cumplamos esa labor para un día llegar, el Señor diga, "Cumpliste la tarea. Ahora entra el escalafón de que todos son generales. Pero a veces somos generales en la batalla de la iglesia y dejamos nuestros soldados heridos.
¿Recuerdan esa historia que pasó en la tragedia de Antuco? Que encontraron hasta el último soldado, hicieron aquí una monumento a esos soldados que perdieron la vida esta marcha que salieron. Entonces ahí tenemos un ejemplo. Esperamos que la iglesia también haga eso, que no quede ni un soldado herido, sino todos vayamos allí a encontrarlo, a rescatarlo. Ahora también pasó no hace mucho una noticia ahí en Irán, ¿cierto? Cuando un soldado ahí, ese helicóptero, que lo destruyeron y quedó ahí el soldado y lo fueron a rescatar. Otro ejemplo, rescataron y buscaron la manera para no activar los radares ahí, usaron tanta estrategia para ir al rescate de ese soldado, de ese piloto de esa nave que fue destruida. En Irak. Entonces, interesante ver ejemplos. Imagínate si sucediera esto en la iglesia hoy en día. ¡Wow! Tremendo. Entonces estamos llamados a hacer esa labor, por mano. Mayor conocimiento, mayor responsabilidad. ¿Mm? ¿Ven? Muy bien. Vamos a leer esta frase de allí de Sangerton, doctor en teología. ¿Cómo me sentiré en el juicio cuando desfile ante mí innumerables oportunidades perdidas y todas mis excusas se descubran ser disfraces de mi cobardía y orgullo? ¡Wow! Entonces es importante que hagamos bien la pega. Es tarea de todos, hermanos. Iglesia, que nos escuchan a través de este estudio, todos somos responsables. Todos somos responsables. Dios nos ampare. Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Qué dice aquí el pasaje clave que estamos de esta clase 4? Dice lo siguiente: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. Miren, aquí está nuestra frase de labranza, pues. Somos bíblicos nosotros. Más bíblicos no podemos ser, por hermano. ¿Qué más señal esperamos Bíblico. vivir? Que somos colaboradores, somos labranza, somos edificio de Dios. Aleluya. Ahí están los labrancinos, ¿eh? Este es el texto de labranza. Esto debe ser nuestro lema como iglesia, para cumplir y no dejar ningún soldado herido en el campo de la batalla. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Alguien se aprendió de memoria el texto? Bueno, yo quiero mencionar, hermano Pablo, nos iba conversando ahí los varones, me sugirió un libro que lo leí ese modo, y ese también va a ser parte de la tarea ahora, eh, que dice lo siguiente. Allí, yo se lo compartí antes después del culto, era el enrejado y la vid. Leer, sugerencia de nuestro hermano Pablo Miranda, nos sugiere que leamos eso, porque a veces la iglesia está más preocupado viendo el enrejado y descuidando la vid. Esta forma y que aquí se hace de esta manera y descuidamos la viña, la viña. La- aquí está, el enrejado y la vid, o también la viña. Así que tarea para la casa, hermanos, quienes van a escucharnos, soliciten este libro en formato PDF y ahí dice una visión que transformará tu iglesia, dice discípulos que hacen discípulos. No olvidar eso. Discípulos que hacen discípulos.
Así que, en lectura para la próxima semana, también leer este libro, Exigencia de la clase. ¿Qué? No, yo lo mandé en el grupo, se lo mando a su grupo, a su WhatsApp personal. Muy bien. Vamos a hacer un repaso. ¿Cómo está el repaso? Número uno. Número uno. Hermana Andrea, lea la. Ahí va a aparecer la respuesta después. Pablo dice que los corintios daban leche a los niños de clase cuna. ¿Qué dice, Verdad. Felipe? Falso, ¿cierto? Tengo una duda, pastor. Falso, ¿eh? Falso, muy bien. Ya, Ricardo, a ver. La número dos. La tarea de Apolos, el regador, era mejor que la de Pablo. Falso. Falso, porque tiene que completarse, no era ser el mejor, ¿cierto? Mm. Muy bien, está bien. Felipe, número tres. Fuerte. ¿Ah? Lo veo desde aquí. Ah, ya, pero a ver. Pablo llama carnales a los argentinos que viven en Corinto. Verdadero. Falso. Falso, ¿cierto? Falso, ¿cierto? O chilenos que vienen en. Claro. Sí, También. ya. Número cuatro. Los divisionistas estaban destruyendo la obra de Dios y Pablo dice que él los destruirá a ellos. ¿Qué creen ustedes? Verdadero. Pues si estaban destruyendo la obra de Dios, sí. Y Pablo dice que él lo destruirá a ellos. No, pues Dios lo destruirá a ellos. No Pablo. Mm. Ahí vamos a consultar. Verdadero, bien. Comprensión lectora, ¿con bien? Yo leí el. Sí, muy bien. Ya, número 5. Todos los que sirven a Dios son sus colaboradores. Todos sus colaboradores. Por supuesto. Labranza de Dios. Edificio. Verdadero, muy bien. Número 6. Como perito arquitecto, Pablo había estudiado arquitectura en el Areópago griego cuando estuvo en Atenas. Falso, ¿cierto? Número 7. Los que edifican la iglesia eh, con mala motivación no reciben. Se pegó. Ah, sí. Se pegó, pastor. Ay, sí. Dándole lo mejor de nuestras vidas. Y lo más importante será escuchar de él. Bien, buen siervo fiel. Verdadero. Verdadero, ¿cierto? Eso es lo que espera el Señor de nosotros. Bueno, qué lindo poder hoy día disfrutar de esta clase. Podemos hacer la retroalimentación. ¿Cuál es la retroalimentación? ¿Con qué nos vamos hoy día? ¿Con qué nos vamos a casa? ¿Qué es lo que Dios te habló, hermanos míos, en esta lección que estudiamos hoy? Así que dejo la instancia de compartir en este instante. ¿Con qué nos Yo, vamos? amén. Yo. Adelante. Aquí cuando Pablo dice de que estuvo dando alimento de niños, de bebés, como recién convertidos a Cristo, también nos hace saber de que hay comida para adultos que Dios también tiene preparada para nosotros. Y que a medida que vayamos creciendo, el Señor se va a preocupar de darnos ese alimento
ese alimento ya más grueso, esa carne asada, en vez de esa leche para niños, ¿no? Y estoy expectante por crecer para poder recibir ese asadito de Dios. Exactamente. Gracias, hermano Ricardo. ¿Qué más? ¿Con quién nos vamos, hermano Luis? ¿Qué es lo que, que- haciendo la retroalimentación de hoy? Hermana Leti, hermano Alfredo, hermano Felipe, hermana Pati, hermana Andrea. No, realmente, sino que ya nos da Vianda, vianda. vianda, sí. Ok. Porque si es leche es porque somos nuevos creyentes. No, bien. Amén, pues hermano. Eso significa que tenemos que ir madurando. Y no hay ninguno más poderoso. ¿Correcto? ¿Ya? Todo igual. Sí. Cual más poderoso, más uno más simple. Exactamente. Hay preferido. Exactamente. El Señor lo deja todo parejito. Por eso dimos el ejemplo antes con Billy Graham, ¿cierto? A los miles y miles, millones de gente predicando. Bueno, todo esto yo tuve el privilegio de tener en mi iglesia al hijo de Billy Graham, que fue a visitar allá cuando estaba pastoreando en Lanín. Tenía muchos niños ahí evangelizando y fue una linda experiencia con las cajitas del Samaritan, la bolsa del Buen Samaritano, OSC, que se dice en inglés, Operación Niño Navidad. Qué lindo. Sí, pues, entonces, cuando es el año 2004, tuve la bendición de tenerlo. Por ahí tengo una foto, con varias fotos que me aparecen. Bueno, En da- Punta Arenas igual llegaban a sacarlos. ya, Pilato, Estados Unidos. Y va a hacer una fiesta de zapatos, ya, y con regalos a los niños. Para grande y adulto. ya. Todos estos son de niños. Claro. Muy bien, vamos a hacer la retroalimentación. ¿Quién más quiere compartir la retroalimentación? Hermana Patti, hermana Andrea, Felipe, Luchito. Bueno, yo lo que aprendo igual, siguiendo con la idea de hermano Alfredo, que, que como había competencia en esta iglesia, inmadura, como por eso hubo una exhortación divina, había mucho desorden. Entonces, desorden allí en seguir a Cristo, seguían a hombres y no seguían al Señor. Entonces, estaban más permeados lo que la cultura le mostraba que los principios del Evangelio. Pero Pablo ahí una vez más hace una corrección. Y como también vimos la tarea anterior, ¿cuántas cartas se escribieron a Corintios? Eran 4, ¿cierto? Entonces, Como ya estoy bien. 2 perdidas. Entonces, interesante ver. Muy bien, vamos a terminar orando al Señor. Hermana Andrea, ¿nos despide? Amén, pastor. Me quedo con que somos labranza de Dios. Ah, Somos, somos colaboradores de Dios, o sea, todos aportamos nuestro granito de arena y amén. todos conformamos este edificio, ¿cierto? Que tenemos, que el Señor ha dejado, ha levantado esos cimientos y que el Señor Sí, nos ayude pues, para ser siempre colaboradores, aunque sea en lo mínimo, pero todo sirve en la obra del Señor. Que el Señor nos amén. ayude. Vamos a orar entonces para despedirnos. Amén. Amén. Gracias, Padre, gracias, Señor, te damos por esta instancia de poder reunirnos, Señor, poder estudiar tu palabra, como tú, Señor, cada día vas abriendo, Señor, nuestra mente, nuestro corazón para poder atesorar tu palabra, Señor, y ir conociendo
Tal vez muchas veces hemos leído este pasaje, pero Sí, Señor. como bien dice el Señor, el pastor, cuando se estudia en comunidad, en conjunto, Señor, hay más riqueza, Señor. Amén. En Sí, cuanto al Señor. texto, cómo uno aprende, Padre, gracias porque tú tienes misericordia de cada uno de nosotros, Así Señor, es. y pones en nosotros esta palabra para crecer Amén. en ti, para madurar en ti, Sí, como Señor. decía tu palabra, Señor, que debemos ser, Señor, maduros, debemos ser, Señor, sabios, Padre Amén. amado, Sí, Señor. de comportarnos bien como hijos Ayúdanos, tuyos, Señor. Señor, que seamos ejemplo también para aquellos que vienen recién conociéndote, que Amén. seamos, Señor, buenos guías para aquellos que están, Sí, Señor, Señor. detrás de nosotros y también para aquellos que están mucho más adelante que nosotros, Sí, poder Señor. mirarles a ellos también como ejemplo, Sí, Señor. Señor. Gracias por tu Gracias, palabra, Dios. porque moldea nuestras vidas, moldea Sí, nuestro carácter, sí, moldea todo lo que nosotros somos, Señor, sí, a Señor. través de esta palabra tan bella, Señor, que es la Biblia, donde tú Gracias, nos Señor. has dejado, Señor, todo aquello para poder aprender y crecer en ti. Amén. Bendice cada vida, Señor, de cada hermano que está Amén. presencial, de Sí, cada hermano que Señor. está conectado y cada uno de tus hijos, Señor, en el lugar donde se encuentre. Sí, Permite, Señor. Señor, que esta semana sea de mucha bendición para cada uno de mis Amén. hermanos, de mis Sí, hermanas, Señor. que tú te quedes, Señor, con Gracias, aquellos padres que están en Señor. sufrimiento, que están en preocupación de enfermedades. Te pedimos, Señor, que tú tomes el control, Sí, Señor, de todas las cosas, Padre amado, y que siempre seas tú el centro de nuestras Amén. vidas. Todo te lo Amén. pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Nos vemos el martes entonces a las 20 horas Ok. con la clase número 5. Ahí estaríamos al día. Oh, Un Sí, abrazo. pastor. Bendiciones para Bendiciones. todos. Chao, Bendiciones. chao. Chao, chao. Chao, Chao, chao. chao.